Hola Noa, bienvenida. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Caro? Muy bien. Bueno, antes de tomarme el tiempo de presentarte, quisiera hacer como una breve introducción para los nuevos, los que se están uniendo por primera vez hoy. Este es un espacio que creamos con algunas mamis que se animaron a dar su testimonio con respecto al parto. La idea es, a la Pati, la idea es generar como una cultura de parto en donde entre nosotras nos eduquemos, entre nosotras nos podamos transmitir información valiosa, qué me sirvió, qué no me sirvió, qué fue útil para el proceso. Y de esta manera como que empoderarnos y darnos confianza de que parir es algo natural para mujeres sanas, con embarazos sanos, y que todas podemos lograrlo si nos predisponemos, si nos informamos, si elegimos los profesionales correctos, ¿verdad? Entonces hoy un poquito tu historia, que es una historia muy emocionante, es un parto vaginal después de cesárea. Eh, Noah tiene 38 años, ella es mamá de Andy, que está en Los Terribles 2, así como Lorenzo, y de Eva de 8 meses. Todavía yo me acuerdo cuando estabas embarazada y venías a clase, pasó volando el tiempo. Volando. Ella es venezolana, pero desde muy joven ha vivido entre España, Chile, República Dominicana y hace 4 años que vive aquí en Paraguay. De profesión es educadora social y lleva más de 10 años trabajando en el ámbito de la cooperación internacional, diseñando y coordinando proyectos sociales, la mayoría de ellos enfocados en la igualdad de género y la prevención de violencia contra la mujer. Bueno, yendo un poco al tema que nos trae aquí, en su primer embarazo Noah se preparó para tener un parto normal, ¿verdad? Era su deseo. Sin embargo, por lo que ella considera una negligencia médica, su parto se complicó y terminó en una cesárea. Bueno, entonces de eso vamos a hablar hoy, pero antes me gustaría nada más contar cómo nos conocimos. Noah y yo nos conocimos, creo que fue 2018, si me corregís, Sí, habrá sido o final del finales de 18 o 2017. principios del 19. Sí. Yo me acuerdo Ah, que tú bueno. estabas a punto de dar a luz. Bueno, Estaba. entonces fue 2018, inicios de 2018, yo estaba a punto de parir de Lorenzo, ¿verdad? Sí. Noah vino al centro de yoga a tomar clases de yoga mamá y bebé. Y bueno, este era un espacio donde terminaban las clases y como que armábamos una ronda y nos quedábamos conversando, las mamis, o sea, predisponíamos para que se dé ese espacio que se daba naturalmente. Y algo que yo recuerdo, ¿no? De esos encuentros era que cuando hablaban de parto, o sea, me pasaba mucho que escuchaba historias que no terminaban como deseaban, ¿verdad? Que o terminaban en cesárea y era, se notaba la tristeza quizás en los ojos de algunas mamás o un poco de frustración, ¿verdad? Y yo creo que de aquí a 2 años después, porque las cosas van cambiando, yo veo que ahora hay un poquito más de resultados esperados y no más tantas cesáreas. Yo creo que estamos haciendo algo y creo que ese algo lo estamos haciendo nosotras, las mujeres, que queremos cambiar las cosas y hablando. Y solo hablando podemos sacar, primero sacar a luz todo esto que está pasando, que es la cantidad de cesáreas innecesarias que existen, ¿verdad? Y también sanar, porque es un proceso como que al hablarlo vamos integrando eso que sucedió, vamos decodificando qué es lo que pasó ahí para poder sanar. Entonces, quería empezar por ahí, no sé si te gustaría contar cómo fue ese proceso para vos. ¿Te sentís identificada con esas mamás que tuvieron como que sanar esa angustia o ese momento? ¿Y qué opinás de este alto índice de cesáreas en Paraguay? Bueno, en primer lugar, gracias, Caro, por invitarme a este espacio que lo considero súper valioso. De verdad que sí, es necesario. Eh, Pienso que tienes que buscar la manera de que esto quede grabado y compartirlo, porque de verdad que hay mucha gente que está interesada en escuchar esto y por ahí no le da para estar en el live en las Me 24 estoy horas. fijando con la tecnología, no es fácil. Hay un formato raro, pero bueno, vamos a ver si lo logro. Ok. Porque hay que rescatar estas historias y tienen que quedar. Me parece súper lindo. Las que pude escuchar en estos días, en estas últimas semanas, súper lindo. Y bueno, justamente hace poco hablaba con mi mejor amiga que está embarazada y ella me decía, es que yo estoy harta de que todo el mundo me dice que su parto fue horrible, doloroso, espantoso y todo el mundo lo que hace es asustarte de lo feo que fue su parto. Entonces yo ya no quiero escuchar nada más. Dice, ya no prefiero no escuchar ninguna historia de nadie.
digo, no, pero es que hay muchas historias lindas, lo que pasa es que quizás la gente no se esfuerza tanto en contarlas como el drama, ¿no? De la gente que quizás lo pasó mal. Pero bueno, como me decías, sí, yo pasé por un proceso como de sanación y de entender qué fue todo lo que me pasó. Yo hice un esfuerzo muy grande por tener un parto normal, lo deseé desde el primer momento en que quedé embarazada. Y a uno, después de hacer todo ese esfuerzo, te queda una espinita, un dolor, una frustración, una sensación de impotencia de no haberlo podido conseguir. La forma en que yo quizás curé esa parte fue hablándolo con la gente, conectando conmigo misma, entendiendo qué fue lo que pasó, preguntando, y a partir de ahí fue como que dije, bueno, yo hice todo lo que estuvo en mis manos. Yo sé que si hubiese sido por mí ese parto, quizás hubiese sido un parto vaginal normal, pero las cosas se dieron como se dieron. Al final mi bebé nació sano, hermoso, perfecto, y eso es lo único importante, ¿no? Entonces uno se centra en eso y bueno, el posparto, que también viene con todas sus luces y sombras. Pero Bueno, qué importante, rescato tus palabras, si hubiese sido por mí, eso hubiese sido un parto vaginal. O sea, esa es tu conclusión, a eso vos llegaste. Que vos sí, que estaban todas tus capacidades y vos estabas preparada, pero no fue algo que escapó de tus manos. yo pienso que sí. No, mira, después les voy a contar un poquito cómo fue esa cesárea, pero como que nunca terminé de saber exactamente qué fue lo que pasó y si pudo haber sido o no pudo haber sido. Entonces, bueno, al final yo siento que yo sí hice todo lo que pude y si hubiese sido por mí hubiese sido así, seguramente. Yo lo creo así mismo, yo lo creo también. Y bueno, con relación a la cantidad de cesáreas que están habiendo en Paraguay, las estadísticas son alarmantes, son terribles. O sea, yo sé, lo último que leí que en el 2020 creo que se hacen 6 veces más cesáreas de las que realmente tocan en Paraguay. Y esta es una situación que pasa en Paraguay y pasa en toda Latinoamérica. Comparado con lo que sucede en Europa, es impresionante. Y vos que trabajas en todo lo que es violencia de género, ¿vos crees que esto tiene que ver con la violencia? Eh, sí, no. O sea, hay casos en los que sí se aplica la parte de violencia en el sentido que hay una coacción por parte de un médico en el cual te incita a tener una cesárea cuando no es necesario. En realidad, para mí, la causa de este fenómeno viene por dos partes. Por un lado, es la parte más institucional médica, que obviamente para muchos médicos es más cómodo, es más rentable, es más fácil, es más rápido hacer una cesárea que no propiciar un parto vaginal normal. Y Sí. por otro lado viene en mi opinión, la falta de información de las mujeres o la familia en general, en las cuales no reconocen todos los beneficios que tiene tener un parto normal, tanto para el bebé como para la mamá. Entonces, esa desinformación junto con la cantidad de médicos que propician estos partos programados, estas cesáreas programadas, ahí es donde la cifra yo creo que aumenta muchísimo. La violencia obstétrica es un tema ya que viene por otros, ¿no? Por otros lados, pero sí puede estar relacionado. Es decir, la misma desinformación de la mujer hará que el médico o las enfermeras o las personas que estén alrededor puedan tratar a las mujeres de una forma que no se lo merecen. La infantilizan, o el hecho de no brindarle la información real y correspondiente, ¿verdad? De privarle de su derecho a tener la información correcta. Son pequeñas Totalmente. cosas que van sumando. Sí, hay muchísimas prácticas que son muy fuertes, que uno escucha que suceden sobre todo en hospitales públicos, desde rasurar a la paciente sin que ella esté de acuerdo, cosas de ese tipo que son impresionantes. Cuando uno escucha las cosas que hacen y dice en contra de la voluntad, ¿no? De la mujer, cuando se supone que tendría que ser lo más natural y lo más simple, ¿no? Y bueno, eso Bueno, es. y volviendo entonces a eso, o sea, tuviste un posparto, ¿cómo fue tu posparto? ¿Crees que influye de cierta manera cómo se dan las cosas en el momento de nacimiento con el posparto? Contanos cómo fue ese proceso. Parte de lo que hiciste fue venir a clases de yoga mamá y bebé. ¿Crees que eso ayuda a conectarte contigo misma, con tu bebé, a vivir de otra manera ese posparto, ese puerperio? Puede ser. Mira, mi posparto fue un posparto normal. Yo no creo que haya variado demasiado por el hecho de haber sido una cesárea o un parto normal.
fue un posparto difícil, duro, con las hormonas a mil, la familia en casa, bueno, todas esas situaciones que suelen pasar en los pospartos. Pero yo conecté súper bien con mi bebé. A la hora él ya estaba mamando, la lactancia fue súper linda desde el primer momento. O sea, yo en ese sentido no fue bien. Me encantó las clases de yoga mamá bebé, pero fue como una decisión además personal mía de que siempre he hecho yoga y era como encontrar ese espacio solo nosotros y el hecho de compartir con otras madres que quizás también necesitaba ese contacto de ver otros bebés, de entender si lo que yo vivía era igual a lo que están viviendo las otras mujeres. Porque yo, al no ser de aquí, de Paraguay, como que mi círculo es limitado, y no tengo muchas amigas que tengan bebés pequeños, entonces, bueno, era como compartir esa situación. Y me ayudó muchísimo. Creo que fueron 2 o 3 meses, no fue más, pero después mi Sí, bebé que creo es la etapa que uno quiere salir recién y sí, compartir con otras mamás y el bebé es chiquito también, y se queda y todo, ¿verdad? Que también, es sí, donde uno más disfruta el yoga mamá y bebé. Bueno, y totalmente. hablando de yoga, de que vos, bueno, ya venías haciendo yoga antes, como que ya tenías incorporado eso en tu vida, si bien cada uno vive la espiritualidad de manera distinta, ¿crees que la espiritualidad tiene que ver con lo que es la preparación tanto para el parto como la maternidad? ¿Le das esa importancia a la espiritualidad y cómo fue tu proceso en ese sentido? Bueno, yo pienso que la espiritualidad a mí me sirvió más allá de eso, del hecho de conectar conmigo, con mi cuerpo, tener ese momento para mí. Tanto yoga mamá bebé como después las clases de yoga prenatal que hice contigo, Caro, ese era mi momento de entender cómo estaba funcionando mi cuerpo, de sentirme a mí misma, de ver cómo me sentía yo, no sé, era un momento como muy íntimo, muy propio y bueno, eso para mí es fundamental. O sea, porque uno vive en una vorágine tan rápida allá afuera que es difícil encontrar esos momentos. Y sobre todo teniendo un niño en sus terribles 2 en casa, para mí poder encontrar ese momentito en el embarazo, ¿no? De Eva, de poder estar tranquila, de poder disfrutar y conectar conmigo, eso fue espectacular. Yo eso, la verdad es que fue la mejor decisión y te lo agradezco mucho porque disfruté mucho, mucho, mucho esas clases. Bueno, me Total. alegro saber, de hecho que pasa mucho eso, que las que son segundizas vienen como para escaparse de todo el caos, y porque si Ah, no, no, sí. no te da el tiempo. A mí me pasó que yo viví un primer embarazo mucho más espiritual, yo meditaba, hice tareas de meditación de 120 días, hacía yoga, hacía todos los rituales que habían. Y ya con el segundo embarazo, viví un embarazo ya mucho más conectado con mi familia, es más externo todo, como que te cuesta ir hacia adentro, pero yo buscaba rinconcitos y momentos, pero es más difícil ya el segundo embarazo, esa conexión. Por eso está bueno que las primerizas aprovechen, porque después ya como que se limita el tiempo de conexión que uno pueda llegar a encontrar en la vida, sobre todo en los Total. primeros años. Después yo me imagino que volveremos, ¿verdad? Totalmente. Yo me acuerdo, yo creo que te decía, digo, y es que no me doy cuenta que estoy embarazada. Y yo tenía una panza así enorme. Y si no es porque de repente me veo o porque está pateando, es como que se me olvida que estoy embarazada porque uno está en un ritmo que Estás no en otra. piensa en eso. Sí, está en otra. Totalmente. Bueno, ya te gustaría hablar, o sé que este espacio está creado para hablar de lo positivo, pero sí dijimos que íbamos a hablar de ese primer parto, como para que puedan aprender de la experiencia y no tirándole miedo a la gente ni queriendo asustarle a nadie, sino más bien te gustaría comentarnos y dar como una reflexión al respecto de una manera positiva para que las mamis puedan aprender, las futuras mamis o las que quieran volver a tener un parto después de una cesárea. Sí, yo puedo contar, sin entrar en muchos detalles, les puedo contar un poquito cómo fue y por qué creo yo que hubo una negligencia y cómo quizás se podía haber evitado. Mira, yo llevaba poco tiempo, llevaba un año en Paraguay cuando me quedé embarazada y yo no conocía ningún ginecólogo, que entonces empecé a pedir recomendaciones, pasé por 3 ginecólogos hasta que al final llegué con el que tuve mi parto. Cuando llegué con ese ginecólogo, yo ya hacia el final del embarazo, yo ya tenía un presentimiento y yo sabía que no me iba a ir bien. Yo como que sentía que no, y que él ya estaba empezando a comentarme ciertas cosas que yo pensaba que iba a haber mucha intervención en el embarazo. Incluso yo estaba haciendo durante en los últimos meses, yo estuve haciendo gimnasia prenatal
con Patti de Pachamama. Y me acuerdo que hablamos mucho, incluso yo le consulté a ella la posibilidad de que ella me asistiera como dula. Y ella me decía que ese médico, que ella no quería, porque ese médico era muy intervencionista, ta, ta. ¿Qué pasó? Que como yo ya llevaba 3 ginecólogos y este era el cuarto, a mí ya me daba como vergüenza, me daba, ya, yo digo, bueno, yo ya me quedo aquí porque yo ya no voy a cambiar otra vez. Entonces, bueno, me quedé con ese ginecólogo, comencé, bueno, fue todo bien hasta el final. En la semana 41 fue que yo comencé a tener mis contracciones. Antes de eso, yo ya recibí una presión súper fuerte por mi familia, por el médico, por todas partes de que yo tenía que inducir un parto. Y yo tenía claro que no, que no, que no, que yo iba a esperar hasta que se diera. Bueno, semana 41, día 4 más o menos, así justito fue. Nada, yo hice mi trabajo de parto desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Yo estuve con contracciones todo el día en mi casa. A las 7 ya el médico me dijo, bueno, ve al hospital. Llegué a la costa, me hicieron tacto, yo apenas había dilatado poquito, entonces directamente el médico dice, bueno, que le pongan oxitocina. Y ahí comenzó. Entonces, al ponerme oxitocina, me pusieron anestesia, me llevaron a la habitación, yo tenía unos dolores tremendos. eh, y bueno, a las 2 horas estaba ya en la sala de parto. Me tuvieron que poner anestesia como 3 veces porque fue un proceso súper largo, a mí me dolía muchísimo, yo tenía claro que yo quería anestesia, eso sí lo tenía seguro, pero como no dilataba al ritmo que el médico esperaba, me fueron aumentando y aumentando y aumentando la La oxitocina dosis de oxitocina. hasta tal Mira, punto. no, te Sí, voy a ser súper mal educada, pero no me di cuenta de algo. Creo que pasó algo en mi teléfono. Te dejo que sigas contando tu historia y voy a traer mi cargador volando y vengo. Total, todo el mundo te está escuchando ahora mismo, ¿sí? dale, Me da mucha pena, dale, pero tengo que hacer tranquila, esto ahora mismo. no te preocupes, yo sigo hablando. Dale, Eh, ya eh, vengo. Dale, bueno, el hecho es que yo estaba en la sala de parto y a mí me continuaban poniendo oxitocina. Cada media hora, 1 hora, el médico venía y me aumentaba la cantidad de oxitocina. Yo, bueno, él decía que había que forzar la dilatación como sea, entonces se iba poniendo. Acá Luego, estoy. Yo estoy ok, escuchando todo hace rato. perfecto, está bien. Eh, Mi médico además estaba atendiendo otro parto simultáneamente, entonces él casi no estaba ahí, iba y venía, iba y venía. Además, me iba haciendo algunos comentarios como, ay, que la otra te está ganando, que empezaron al mismo tiempo y la otra ya está a punto y tú no. Y entonces, bueno, yo ya me iba sintiendo como incómoda en toda la situación, Hoy. pero para resumir el cuento, llegó un momento en que se dio cuenta que habían puesto tanta oxitocina que se empezaron a perder los signos vitales del bebé. Claro. Y en ese momento el médico me agarró la mano y me dijo, no, no vamos a cesárea porque estamos perdiendo los signos vitales. Bueno, ahí obviamente el susto de la vida. En 5 minutos yo estaba ya en quirófano, preparada, me estaban poniendo la anestesia y bueno, y me hicieron una cesárea de emergencia. Eh, Cuando sacaron al bebé tardó creo que 2 microsegundos en que tardó en llorar. Esos segundos todos estábamos paralizados, bueno, se ponen los pelos de punta de solo pensar. Pero bueno, lloró, el bebé estaba perfecto. Claro, y ahí se te olvida todo, ahí es como que ese momento no importa nada, lo No, único que uno quiere es escuchar ese llanto, entonces exacto. ahí se te olvida todo y todo valió la pena, claro. Exacto, exacto. Da igual cesárea, da igual todo. El bebé estaba bien, grandote, 4 kilos 500, pesó enorme, hermoso. Bueno, también mamó súper rápido, así que fue todo bien. La recuperación de la cesárea fue súper dura. Fueron 3 días en el hospital que no me podía ni mover. El primer día acostada completamente. Además, los efectos secundarios de tanta anestesia que me pusieron, yo estuve con náuseas muchísimo tiempo. Bueno, fue duro. Lo que yo quizás rescato de toda esta situación que yo viví es, en primer lugar, asegurarse de tener un médico que va a velar porque uno tenga un parto normal. Un médico, si de verdad quieres tener un parto normal, esfuérzate en conseguir alguien que, o sea, pide recomendaciones, habla con él, interrógalo hasta el último momento para saber cuál es. Y si te tienes que cambiar hasta la semana 39, te puedes cambiar, no pasa nada. Me parece que hubo alguien que comentó esto
No sé si fue Fabi una Sí, vez que también lo dijo. No va y se importa. cambió. Conozco muchas mamás que se cambiaron a las 40 semanas. Exacto, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, uno puede cambiarse en cualquier momento, no estás en la obligación de quedarte con nadie. Ese fue mi gran aprendizaje. Yo bueno, por cobarde o por no me sentía cómoda volver a hacerlo, continué, ¿no? Por esa vía. Y Y qué bueno, importantes son hacer preguntas, o sea, buenas preguntas. Por ejemplo, siempre le enseño a las chicas que hagan preguntas como ¿hasta qué semana del embarazo vos esperás? Porque hay doctores que te dicen abiertamente yo espero hasta la 40. Después están los que te dicen yo espero hasta la 41 y después hago inducción. Y están los que te dicen yo espero hasta que sea su día y todo esté bien y controlemos los signos vitales y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, exacto. es una pregunta que hay que hacer. No esperar ese día, llega la semana 40 y el doctor te dice, mira, yo solo espero hasta la 40. Y la mamá llena de miedo, no sabe qué hacer, termina aceptando. Pero porque no hizo el trabajo antes, quizás con más tiempo, habiendo preguntado eso antes, habiendo, qué sé yo, una interconsulta, que no le hace mal a nadie, preguntar a otro doctor cuál es su procedimiento. Entonces, es importante hacer preguntas. Sí, yo creo que quizás uno como primeriza no contempla esas opciones o no sabe, uno piensa realmente que vas a llegar hasta ese punto, uno siente que va a parir normal, antes cuando toca, no sé. Entonces quizás hay muchas cosas que no se piensan. O lo mismo preguntar al médico en qué situación tú harías una cesárea, en qué situación tú pondrías oxitocina sintética, crees que es necesario, la anestesia, conversar todas esas cosas. Algo que a mí me sirvió en su momento, aunque después no se aplicó como yo quise, fue la elaboración del plan de parto. Sí. Esto yo lo hice en mi segundo embarazo así a rajatabla y lo tuve súper claro, lo hablé con mi ginecóloga y fue ideal. Y eso es algo que animo también a todas que hagan porque es fundamental. Si no van a tener una dula o alguien que les asesore en internet, en Google, pueden conseguir un montón de modelos de plan de parto y es imprimirlo, escribirlo y llevárselo a tu ginecólogo y decir esto es lo que yo Es quiero. clave. Y no solo para el parto, sino para lo que es la hora sagrada. O sea, todo lo que implica También. el pediatra es importantísimo también, Sí, el plan de parto para eso. sí. Entonces, bueno, algo más que quieras, como para cerrar la historia de esta primera experiencia. Bueno, no, yo creo que es eso, es informarse, es tener las cosas claras, es conversar mucho con el médico, con la pediatra también, tener claro hacia dónde uno va y dejárselo a todo el mundo claro, y a tu mamá, y a tu marido, y a toda la gente que te va a acompañar, porque son momentos muy vulnerables. En el momento de las contracciones, el momento del trabajo de parto, el momento después del parto, son momentos en los que uno se deja influenciar quizás muy Es fácilmente. impresionante como uno, por más empoderada, informada que esté, me pasó a mí también, como que te van llevando hacia algo que vos no pensabas o no querías. Totalmente, Y no sé cómo totalmente. terminas yendo hacia ahí, pero bueno, es un momento muy vulnerable. Sí, yo me acuerdo Entonces, que yo tenía claro que yo no quería oxitocina y yo llegué a urgencia y al minuto 5 me pusieron la oxitocina. Digo, ¿pero qué me está poniendo oxitocina? Ah, bueno, está bien. Y me dejé llevar, porque digo, yo ya, creo que si, uno no dimensiona lo vulnerable que va a estar en ese momento, sí, ¿verdad? Uno sí, cree que va a estar totalmente así consciente de sus cabales y qué sé yo, pero no. Puede ser uno de los momentos más vulnerables, yo creo, que una mujer atraviesa el sí. parto. Así como puede ser más empoderado, también puede ser bastante vulnerable si no tenemos, por eso está bueno el acompañamiento, quien nos va a acompañar, que nos sintamos seguras de que si yo no puedo protegerme a mí misma, alguien ahí me va a proteger mis derechos, ¿verdad? Va a defender el plan de parto. Eso es importantísimo. Así es. Bueno, ¿te gustaría compartir cómo te preparaste, ya sea para el primero, porque también estabas preparada para el primero, cómo te preparaste para el primero y para el segundo, ¿verdad? Parto. Y nada, si crees que esto influyó de alguna manera en los resultados o no, ¿verdad? ¿Cuál es tu conclusión con respecto a la preparación que tuviste para cada uno? Bueno, para mi primer embarazo yo me preparé, bueno, hice mucha gimnasia en Pachamama con Patti, que me encantó y aprendí muchísimo con ella también. Hice el curso de preparación para el parto también con ella, que lo recomiendo 100%, espectacular el curso. Y bueno, siempre mucho ejercicio, yoga, siempre como muy consciente del cuerpo, ¿no?
Mi segundo embarazo lo que hice fue las clases de yoga, yoga prenatal, perdón, eh, que también para mí fue fundamental para encontrar ese momento y bueno, intentar hacer caminatas, sentirme físicamente bien. Yo creo que lo importante es estar en acción, no quedarse sentada, acostada, viendo televisión, es darle flexibilidad a tu cuerpo, es conectar contigo, con el bebé, con la panza. Para mí yo creo que no hubo gran diferencia entre uno y otro en cuanto a los resultados de lo que yo pude haber obtenido. Eh, pero bueno, animo a que todas busquen información y hagan los cursos y se muevan, y hagan yoga, y hagan gimnasia y se compren la pelota y hagan todas las cosas que estén en sus manos para poder prepararse, porque además es un momento bonito, son cosas que solo vas a poder hacer mientras estás embarazada, entonces después ya Y nunca más. compartir con otras mamás, que está bueno también. Porque uno, Totalmente. yo me acuerdo que ese grupo de la mañana, el que vos estabas, era muy Sí, lindo porque íbamos despidiendo a cada una, ¿verdad? Como que ya sí, sabíamos que quizás hoy es tu último día, te digo chao por si acaso, pero bueno, fuerza, y qué sé yo, después seguía volviendo, la que todavía no paría seguía volviendo y así. Pero fue muy lindo porque totalmente. como que todas se iban pariendo y bueno, después el grupo se fue renovando, pero fue un muy lindo grupo, ese grupo de la mañana. Y me encantó como entre todas se daban fuerza y o sea, había también muchas extranjeras, ¿verdad? Y donde conectaron. Bueno, Y te nada, cuento, claro que de ese grupo habían dos venezolanas, de las sí, cuales al final nos acabamos haciendo muy amigas, las tres, y tenemos un grupo de WhatsApp que hablamos muchísimo y compartimos mucho toda nuestra experiencia de maternidad y nos vemos mucho. Y bueno, fue gracias a tus clases que nos encontramos ahí y conectamos súper lindo. Así que eso es otra genial. cosa más que rescato de ahí. Eso Sí, es muy valioso porque de verdad que transitar la maternidad sola es muy duro, ¿verdad? Está bueno compartir. Eso es muy importante. Las futuras mamis capaz que tampoco dimensionan eso porque dicen, no, la pareja. La pareja puede servir para miles de cosas, pero hay veces que uno necesita otra mamá que esté en total. lo mismo. Sí. No, nadie sabe lo que uno está viviendo en ese momento. Es que eso solo uno como mujer lo puede experimentar. Eso es, esas mezclas de cosas que uno le pasan por la cabeza, ¿no? En el posparto y la maternidad en general. Es algo que hay que vivirla en tribu, hay que hacerla en conjunto, Así totalmente. mismo, como se hacía antes, como era cuando vivíamos en sociedades más reducidas, me imagino que era mucho más natural conectar con otras mamás, ¿verdad? Bueno, yendo ya hacia cómo fue tu parto, me encanta, bueno, no me acuerdo hasta qué semana viniste a clase, pero estabas bastante grande. Creo que te pasaste la 40 de nuevo, no me acuerdo bien. No, mi bebé la tuve a la 40. Creo que Ah, a la la clase 40. de yoga fui hasta la 38, que justo llegaron mis padres también. Ah, ya, ya. Te Ahí preparaste ya. para la llegada de tus padres y bueno, y de ahí no, Exacto. no nos vimos más. Bueno, y contame cómo fue ese proceso, que tuviste señales, tu cuerpo se iba preparando, ¿cuáles fueron esas primeras señales de que estabas por entrar al trabajo de parto o fue repentino? Bueno, yo siempre tenía como la sensación de que la bebé iba a llegar antes. Yo no sé por qué tenía como ese presentimiento, como que mi cuerpo ya estaba preparado y bueno, iba a llegar antes, pero no, se tardó lo que se tenía que tardar y fue en la semana 40 que llegó. Yo, la verdad es que eh, no sé, yo tenía mucho miedo porque yo, a pesar de que tenía toda la, la preparación, yo había escogido mi ginecóloga, yo sabía que esa ginecóloga me iba a llevar por el camino que yo quería, todo. Yo siempre tuve, que creo que lo hablamos muchas veces, esa espinita que me iban diciendo todo el tiempo que si el bebé era demasiado grande, que yo no iba a poder tener por parto normal. Entonces, yo igualmente, yo tenía claro que yo sí quería tener un parto normal y que yo iba a hacer todo lo posible. Bueno, para los que nos escuchan por aquí, siempre te dicen que tienes que esperar, solamente tienes que esperar 18 meses entre que tuviste tu cesárea y tener tu siguiente parto. Ese es el único requisito, no hay ningún otro requisito. Todo lo demás está 100% permitido tener un parto normal, vaginal. Entonces, ¿qué pasa? A mí todo el mundo me decía, pero estás segura, pero y vas a tener un parto normal, pero ¿y por qué te vas a arriesgar? Si igual ya pasaste por la cesárea. Incluso me acuerdo una amiga que me preguntó después de tener mi primer bebé, me decía, pero tú si tuvieses otro embarazo, ¿tú volverías a tener cesárea o te arriesgarías a tener un parto normal? Y yo
al mes de haber parido a mi primer bebé, yo dije, yo quiero un parto normal, lo tengo clarísimo. Yo desde el día uno sabía que quería eso. Entonces, bueno, yo iba con esa sensación de que podía ser que el parto terminara en cesárea, pero bueno, yo ya sé lo que implicaba, entonces ya iba más preparada, ya iba relajada, no era como el primero que uno nunca sabe, ¿no? Como Sí, es. yo me acuerdo que vos me decías, mira, yo estoy haciendo todo lo humanamente posible, pero ya estoy suelta, como que me entrego a lo que tenga que hacer. No estabas tampoco obsesionada, como que no, yo te notaba que no te iba a frustrar si no lo lograbas. Y creo que eso te relaja aún más. El hecho de Sí. no estar tan atada al resultado y disfrutar el proceso, creo que eso hizo que estés relajada también. Totalmente, totalmente. Yo estaba entregada. Yo digo, bueno, sí, sí, yo haré todo lo que pueda para que sea normal, pero si no lo es, no lo es y ya está. Y lo importante es que el bebé está bien, ¿no? Esa era mi único pensamiento. Y bueno, el parto fue un parto mucho más rápido. Fue a las 6 de la mañana, comencé, me desperté ya con las contracciones, unas contracciones súper regulares cada 5 minutos. A las 6:30 yo ya rompí bolsa en mi casa y a las 7:30 yo ya estaba en el hospital. Llegué con dilatación 5, 6 me parece, súper ya preparada. Me tuvieron un ratito en urgencia y luego me pasaron a la sala de parto. En la sala de parto sí que fue, bueno, estuvimos varias horas hasta que se me fue dilatando, iba dilatando como un número, no sé cómo se llama, un grado, un número por hora casi, Por hora. centímetros, exacto, por hora. Y, y bueno, y ahí estuvimos, fueron como 5 horas con todo el equipo de ahí. Me pusieron anestesia también, eso sí que lo solicité yo, lo tenía clarísimo, yo soy súper cobarde y poca tolerancia al dolor, así que yo sabía que quería mi anestesia. Me tuvieron que poner también varias veces refuerzo de anestesia, pero yo sentí las contracciones hasta el punto más profundo de mi alma porque pasé por todo ese trabajo de parto y sentí el dolor profundo. Y bueno, hasta más o menos la 1 de la tarde, en la cual ya había dilatado, ya estaba en 10 y bueno, ya sentí las ganas de pujar, pujé desde lo más visceral de mi cuerpo, grité, sudé, lloré en todos los pujos hasta que salió la bebé y bueno, fue para mí un milagro de esto que yo no me lo creía. O sea, yo digo, de verdad, yo parí de forma natural. Y yo no lo voy a creer, yo decía, que para mí no, o sea, yo estaba tan preparada para que también sucediera lo contrario que la verdad es que no me lo podía creer. Y yo lloraba de la emoción y decía, pero es que parí, es que no podía ser. Y bueno, nada, fue súper lindo, hubo un corte tardío del cordón, estuve con la bebé un rato, luego se la llevaron y estuve, me tuvieron cosiendo un buen rato porque sí que hubo un desgarro grande porque la bebé también era grande, era 4 kilos Era 100 grande. y sí, No te era hicieron bastante la grande. episotomía, No, no o si hicieron, te practicaron. no la hicieron, pero sí que hubo desgarro por todos lados. Entonces tuvieron que cortar muchísimo, Claro. coser, perdón. Tuvieron que coser muchísimo y bueno, yo creo que yo recuerdo ese momento, yo estuve como 40 minutos que me estuvieron cosiendo. Y todo ese rato yo estaba tan relajada, tan tranquila. Si mi bebé se lo habían llevado, no sé, bañando, lo estaban arreglando. Y yo me acuerdo que yo hablaba con la ginecóloga y con el anestesista que estaba ahí. Y empezamos a hablar de política, de mi negocio, de un montón de cosas, así como si no hubiese pasado absolutamente nada. O sea, sin dolor, sí, todo tranquilo. Era como una paz absoluta. Y hasta que yo le dije a mi ginecóloga, pero doctora, es que yo acabo de parir, y ella se moría de la risa y dice, sí, lo conseguí, digo, sí, es que todavía no me lo creo. Bueno, fue Increíble. muy emocionante, fue muy lindo para mí, para mi marido también, que estuvo a mi lado todo el tiempo, no me soltó ni un segundo, él también se emocionó muchísimo, bueno, para mis padres que estaban ahí pendientes, fue súper lindo, sabían que era lo que yo quería y me apoyaron hasta el final, que eso era lo importante, porque al final, sí, dime. Sí, no, y él llegó a hacer el apego, hizo él el apego con Eva. No, él no, él estuvo ahí cerca apoyándome a mí, pero no, después inmediatamente que se la llevaron a la bebé, él estuvo con la bebé y
las No, digo, custodió por todo el cuando la hospital para llevaron, asegurar de que esté todo o él bien. se quedó contigo. Y, A ese él se momento quedó me refería conmigo un cuando la ratito y llevaron después a... se fue con ella. Ah, este. Ah, Sí, ya. después se fue con Bueno, ella. genial. Pero igual estábamos tranquilos. Mientras me estaban cosiendo, ahí sí que se fue él a estar con la bebé A estar con ella. y Y estuvo con después ella. que la trajeron, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Y ella ya pudo estar en el pecho? ¿Se prendió rápido? ¿Cómo fue? Sí, inmediatamente. Me la trajeron cuando ya estaba en mi habitación, la trajeron y directo al pecho. Creo que tardó un minuto y ya estaba mamando súper Ya bien, tenía además. el reflejo El de succión Sí, activado. totalmente. Ya vino Yo, así con hambre. sí, totalmente. Me acuerdo que le pegué un grito así a la pediatra cuando se lo estaba dando. Y yo, doctora, pero no le van a poner fórmula, ¿verdad? Y me dice, no, tranquila, ya sabes que yo... Entonces yo ya estaba relajada y cuando me lo trajeron inmediatamente el pecho, medio que reptó un poquito para subir al Correcto. pecho, yo Qué lindo. súper rápido. Sí, sí, espectacular, espectacular y bueno, la verdad es que también la segunda experiencia es diferente, la lactancia también es otra cosa porque uno ya sabe de qué se Ya trata sabes, sí. Es mucho más relajado el segundo bebé. Dice, no, estamos orgullosos, eres muy valiente y decidida. La verdad que sí, Noah, es impresionante porque ya con los miedos y con las dudas que puede generarte, que ya tuviste esa primera experiencia, o sea, es doblemente empoderado y es estar doblemente decidida y como que doblemente determinada y preparada para ir después de una cesárea, ¿verdad? Entonces es como que Sí, demasiado valioso escucharte porque creo que hay mamis, hay muchas mamis que pasaron por lo mismo y para que sepan que sí se puede y que lleva a estar preparada, determinada, pero así como decíamos, también relajada y entregada. Es importante eso, estar entregada a lo que tenga que ser, pero no decir, ay, estoy entregada y no elijo el doctor y no hago nada y no me informo. O sea, es estar preparada en todo nivel, exacto, ¿verdad? Hasta el físico, mental, espiritual, y hacer las tareas, ¿verdad? Hacer el plan de parto, hacerle las preguntas al doctor, o sea, estar realmente segura de que ese doctor te va a llevar por el camino que querés. Y bueno, ¿y cómo es esto de, cómo hiciste para preparar a tu familia para esta decisión? Porque a veces es la familia la que te juega en contra con esta decisión de un parto vaginal después de cesárea. O sea, a veces el mismo marido o los padres. ¿Cómo fue tu caso con la situación familiar? Sí. ok. Em, ya, no, perdí el hilo, no sé qué estábamos Lo de la hablando. familia, ¿cómo fue que tengas el apoyo de la familia? ¿Cómo fue que ellos estén de tu lado? Sí, bueno, como estaba diciendo, con mi marido Fernando, él espectacular, me apoyó siempre desde el primer momento. En los dos embarazos él sabía, él confía mucho en que yo sí tenía toda la información certera, entonces él entregado conmigo, súper. Mi familia, bueno, hubo gente que me insistía que para qué te vas a arriesgar si la bebé es muy grande y porque ya no tienes una cesárea de una vez. Y yo como lo tenía tan claro, yo no sé, yo es que estoy muy decidida también. Y yo cuando voy por una cosa voy. Entonces, tanto las amistades, la familia, muchas veces sí, intentaban desviar, pero incluso la misma ginecóloga, ella insistió mucho en un momento en el que si le era muy grande, que ella no se quería arriesgar, que si pasaba de tantos kilos. Y yo le decía, yo lo voy a intentar hasta el final, yo voy a intentar hasta el final. Yo estaba tan decidida que lo tenía clarísimo. Y bueno, también el hecho de haber vivido esa primera experiencia, para mí como que me hizo más fuerte, porque yo ya sabía de qué se trataba, yo entendía el proceso, yo ya había escuchado tantas historias de otras madres, porque también cuando uno es madre, uno empieza a interesarse más por este parto, y entonces ahí como que empecé a Sí, interesarme. bueno, por si se corta, ¿qué más querés compartir con nosotros, verdad? ¿Qué crees que no te haya preguntado y que vos crees que es valioso compartir? Bueno, yo creo que pudimos resumir bastante toda la experiencia. Yo lo que comparto y siempre digo de mi experiencia es que hay que informarse.
Hay que, o sea, el parto es de una como mujer y una es la que se tiene que informar. Eh, es una experiencia que pasa pocas veces o una en la vida y creo que uno tiene que empoderarse de su cuerpo y de su propia experiencia. Es súper importante rodearse de gente en la misma sintonía. Si van a hacer un curso sobre maternidad, sobre preparación del parto, busquen qué curso van a hacer, muchos estilos también. Si van a tomar clases de gimnasia, de yoga, lo que sea, busquen que ese lugar esté alineado a la forma que ustedes quieren. Y bueno, sobre todo la elección del equipo médico que te va a asistir, que para mí es fundamental. Bueno, yo rescato que el parto es algo muy propio. Entiendo también que hay muchas mujeres que quieran tener una cesárea. La respeto totalmente porque es una elección muy, muy individual, es algo muy propio de tu propio cuerpo. Sin embargo, cuando me encuentro con estas personas, mi único comentario es solamente infórmate sobre los beneficios y los perjuicios que tiene cada uno de las dos Así opciones, ¿no? mismo. Y ya está. Porque tenemos también que dar de cierta manera ese consejo. Es un consejo que no le hace mal a nadie. Ya estás informada o estaría bueno que te informes. A mí me pasaba mucho eso cuando yo empecé a enseñar yoga en el 2014. Venían a clase y me decían, yo cesárea. Y yo no les decía nada, yo solamente les decía, bueno, vamos a hacer una tarea. Para mañana o para tal clase me gustaría que me traigan los pros y los contras. ¿Les gustaría hacer esta tarea? Bueno, genial. Y se iban y googleaban y buscaban información o yo les pasaba algunos links y venían y empezaban a elaborar otra mentalidad con respecto al embarazo del parto. Entonces, a veces abrir esa ventanita y decir, estaría bueno que te informes un poco más, porque quizás ahí vas armando, elaborando otro plan en tu cabeza. Entonces, yo no me callo, yo siempre trato, como vos decís, tampoco le satanizo a la cesárea ni voy por ese camino, porque con ese camino no se logra nada. Yo soy muy de entrarle como por el lado de informar o decirle, te gustaría que te mande algunos links, te gustaría que te dé algunos tips. Y la mamá se siente más abierta y más predispuesta cuando uno no ataca y cuando uno le da información o le brinda apoyo en vez. Entonces, eso también me parece importante para todas las que estamos en esto. Y no todas, me refiero no solamente a las que estamos trabajando con parto y embarazo, sino que todas las mujeres. Creo que nos toca hacer esa tarea, ese granito de arena de hablar de esto, de contar nuestras experiencias, porque finalmente yo creo que es mucho más nutritivo escuchar a otra mamá y experiencias que incluso los cursos. A mí me parece que es súper valioso que compartan las madres entre ellas y se cuenten sus experiencias. No sé qué opinas vos, pero me parece que de ahí uno aprende muchísimo. Totalmente, totalmente. Uno aprende mucho, pero sí que para mí es importante hacer los cursos, porque Claro, además de relajarse, y muchas cosas que uno no, si te las cuentan así bien, realmente como que es difícil saberlas, ¿no? Pero obvio que la experiencia a uno le empodera mucho porque ves personas cercanas tuyas que han pasado por esa situación. Y bueno, yo en realidad eso, para mí, mira, yo también siento que de alguna manera se demoniza mucho la cesárea, que ese es otro tema que también se habla mucho, y es que eh, la cesárea es un parto y las mujeres tienen niños a través de cesárea y son las experiencias más hermosas del mundo para esas mujeres también, muchas de ellas. Y hay cesáreas respetadas y hay cesáreas que no son programadas y que son de urgencia, hay cesáreas que son programadas por temas médicos y hay cesáreas que son hermosas. Yo he escuchado, tengo una amiga que tuvo una cesárea en el Bautista, creo que fue incluso con Ramallo, el cual el bebé salió solo a través de la cesárea, como que ella fue pujando, o sea, hay cesáreas hermosas también, entonces... Yo presencié una cesárea así, justo nos escucha Denise, su cesárea fue hermosa. Imagínate que me dejaron estar a mí, que era la dula, yo filmé todo, saqué fotos, la foto de ella viendo a su bebé salir y ella también pujó, Ramallo le permitió eso, que ella pueda pujar como para sentir, ¿verdad? Le permitieron hacer apego y fue una experiencia hermosa también. Entonces, por eso, eso, saber que sí, igual lo que buscamos en este espacio es informar desde una perspectiva mucho más amplia de las cosas que están sucediendo, ¿verdad? De poder empoderarnos, las que sí queremos parir con toda la información y las que todavía están en duda, poder informarlas,
porque sí, como sociedad tenemos que hacer eso, ¿verdad? Porque existen como muchísimos beneficios para la mamá y para el bebé de un parto normal. Y bueno, y de cuando no se puede, es porque estamos en ese porcentaje, bueno, hicimos todo lo que se pudo, pero realmente no logramos ese parto, pero sí logramos el nacimiento perfecto, porque de eso se trata, de que es un nacimiento, es el día más importante de la vida de una mujer, conocer ese bebé que imaginamos su carita y verle nacer, verle salir de nuestro cuerpo, no importa la manera de dónde sale, ¿verdad? Es hermoso. Entonces vos que tuviste ambas cosas, me imagino que a las dos la tenés en el mismo lugar, como que son tus dos nacimientos, ¿verdad? No sé si, yo no tuve esa experiencia, por eso te pregunto a vos. Totalmente. Para mí fueron los 2 días más espectaculares de mi vida y la cesárea se borra. O sea, lo que me acuerdo al final es cuando me mostraron a mi bebé, cuando mi bebé mamó, cuando mi bebé estuvo conmigo. O sea, todo lo demás es una experiencia que yo ya sané y yo ya pasé por todo ese proceso, que si bien los primeros meses sí lo tienes muy presente, pero después se olvida. Y lo importante es que tuviste tu bebé, que tu bebé fue sano y que tú lo gestaste y lo trajiste al mundo. Y al final es eso, esa es la Claro, importante. de eso se trata, finalmente. Bueno, mira, ya que hablamos de tu parto y tenemos tiempito, me gustaría tocar un tema que me parece que estamos viviendo a la par o lo vivimos, que son los terribles dos, más la llegada de la hermanita, porque en tu caso el mío es así, es como que el varoncito y después la llegada de la hermanita. A ver si me das algunos consejos, porque yo justo estoy en la etapa donde, bueno, esta hermanita ya llegó. Bueno, a la pregunta que quería llegar es, ¿cómo fue, cómo viviste vos el segundo posparto ya con otro hijo, encima pasando por los terribles dos, ¿verdad? Y nada, ¿cómo lograste compaginar todo el sistema de vida en la casa con dos hijos pequeños? Es difícil. Al principio, sobre todo al principio, es como abrumador para mí, porque es como que sientes que nunca más vas a tener las manos vacías en tu vida, como que si no estás agarrando uno, estás agarrando otro, ¿no? Pero igual, el posparto para mí, en mi caso, fue más fácil porque ya como que uno también dedica mucho más tiempo en atender al hijo grande, entonces quizás no tienes tanto tiempo en pensar en ti, en dejar que esas hormonas te depriman, ¿no? O toda esa parte más oscura, ¿no? Del posparto, pero es complejo, hay que saber llevarlo, hay que pedir ayuda. En mi caso, yo tuve la suerte de tener ayuda. Yo sé que tu caso fue muy diferente, que justo te agarró con esta locura en la que estamos viviendo ahora mismo y están solos en casa y debe ser otra circunstancia No, ahora ya diferente. tenemos ayuda. No, Ahora ya estamos bien. menos mal, pero yo recuerdo al principio, cuando recién nació Candela, que justo hablaba de eso, bueno, son momentos para estar todos en casa juntos, sí, muy bonito, la familia cercana, pero la ayuda es fundamental cuando uno tiene dos. Cuando tienes uno, te encargas tú del bebé o se lo das, pero con dos es complicado. Y más cuando están sus terribles dos, que yo sé que Lorenzo está igual que Andy, Está insoportable ahora, terrible. pero, pero es súper lindo. En mi caso, Andy, mi hijo mayor, es su cuando la bebé y le da besos y la adora con toda su alma y ver eso, ya está, con eso ya te llena. O sea, a mí eso me compensa por toda la falta de sueño, la falta de paciencia, la falta de todo. Cuando los veo juntas es como, bueno, una pena, ¿no? Y bueno, es súper lindo. La verdad es que la experiencia es agranda y se va sintiendo súper bonito. Así lo Y siento yo. ahora que Eva ya tiene 8 meses, como que ya interactúan más también, me supongo. Como que ya pueden jugar. Porque ahora, como que Lorenzo le toca y le hace de todo a la pobre Candela. Pero me imagino que cuando ya tiene un poquito más, cuando ya tiene a partir, qué sé yo, 8 meses, ya juegan, ya interactúan. Sí, y cada vez se empieza a complicar un poquito más porque le quita los juguetes y entonces esto es mío, no, esto es mío, y ahí empiezan toda una serie de, de relaciones fraternales, pero es linda y estoy deseando que llegue el día en que los dos jueguen juntos Claro. y bueno, y que puedan compartir el día, ¿no? Yo lo estoy disfrutando muchísimo, la verdad es que es espectacular. Qué lindo, ¿no? Te hago una consulta. Ayer fue el Día Internacional de la Madre. No sé si también para ustedes, en Venezuela también o no.
Sí, fue, en Venezuela fue, sin embargo ya me Ah, adapté y lo celebro el viernes a lo paraguayo, sí. en Paraguay. Bueno, pero ¿cómo lo viviste en el sentido, te felicitaron o no hicieron nada importante, sino que esperas hasta este viernes que es aquí en Paraguay? Bueno, últimos minutitos, no para despedirte, ¿sí? Sí, sí, ya entraba solo eso para despedirme y para agradecerte, Caro. Me encantó conversar contigo por aquí, me encanta este espacio. Ojalá y más madres se animen y bueno, yo siempre lo difundo para que le llegue a muchas personas. Y bueno, encantada, ojalá nos volvamos a encontrar Ojalá que sí. En en alguna clase de juego libre o algo. algo así, porque yoga prenatal, ya te digo yo que Yo en mi caso, tampoco, yo ya estoy. Yo ya cierro la fábrica, definitivamente. exacto, ya está, ya Bueno, está. Vamos a te encontrar. agradezco tantísimo, Noah, por tu tiempo, este espacio y por todo lo que compartiste con nosotras. Bueno, gracias, gracias a ti. Bueno, nos Un beso. estaremos viendo Dale, pronto. dale. Un Chao, chao. abrazo. Un abrazo.